Hola, ahora vamos a ver el diseño de un algoritmo de multiplicación de dos octetos no signados. Vamos a utilizar un ejemplo que se ha observado en la eh, exposición de la ALU, así que podemos hacerlo rápidamente. Este bit del multiplicador establece que el multiplicando contribuye a la suma. A este otro bit en 0 no permite una contribución a la suma, pero sí hay un desplazamiento debido al peso del bit. Entonces, los siguientes bits van a provocar un desplazamientos similares. En el método que vamos a utilizar ahora, se va a empezar con el bit menos significativo del multiplicador, pero el multiplicando se va a sumar a la parte alta del producto y luego se va a desplazar hacia la derecha para lograr el mismo efecto. Ahora vamos a ver un ejemplo de multiplicación de dos números de 8 bits, un producto de 16 bits. En decimal aquí está 31 por 36. Y empezamos. Tenemos un multiplicando de 8 bits y un multiplicador de 8 bits también. El procedimiento va a ser por rotación y desplazamiento. Entonces se van a hacer tantas rotaciones como bits hay en el multiplicador. En este caso son 8. Empezamos entonces con un producto inicialmente en 0, como se ve aquí, y un contador que inicialmente va a estar en 8. El valor que se ve aquí del acarreo es 0, pero no se necesita un valor inicial, porque en la actividad de aislar el bit del multiplicador vamos a utilizar la posición C. Entonces no se requiere un valor inicial para el acarreo. Entonces aquí se procede con la primera iteración. El bit menos significativo del multiplicador es 0, entonces no hay contribución al producto, entonces no hay suma, solamente hay desplazamiento y luego se contabiliza. El siguiente bit, debido al desplazamiento, se va a convertir en el menos significativo, entonces va a salir hacia C, donde va a ser observable. Como está en 0, no hay suma, solamente hay un desplazamiento y luego se contabiliza. Este tercer bit ahora está en 1. Entonces sí, el multiplicando esta vez se suma. Aquí está el multiplicando y se suma a la parte alta del producto, dando como resultado esta suma. Y luego este desplazamiento. A continuación se contabiliza nuevamente. Y así sucesivamente. Se puede repetir este video al ritmo de cada uno para verificar el procedimiento. En esta última actividad, el contador ya se pone en 0. Por lo tanto, ya finalizó todo. Hay un detalle que no es aparente en el ejemplo anterior. Para eso se va a utilizar otro ejemplo. Aquí tenemos otros valores que se han escogido justamente para poner en evidencia lo que no es aparente.
En esta primera iteración hay una suma del multiplicando con el producto y luego un desplazamiento. Ahí está la suma y aquí está el desplazamiento. En la segunda iteración el bit está en 1, por lo tanto también hay una suma. Se suma el multiplicando al byte alto del producto. Y luego hay un desplazamiento, estamos incluyendo el último bit también para observar el desplazamiento. En una tercera iteración, aquí está la suma, estamos marcando 2 bits más allá y luego hay un desplazamiento. Ahora hay que notar que en el desplazamiento aparece un 1. En los anteriores aparecía un 0. ¿De dónde viene el 1? Justamente es el acarreo producto de la suma del multiplicando con el producto. Entonces es muy importante este ejemplo porque hace notar que en la actualización del producto, es decir, en el desplazamiento del producto un bit a la derecha, hay que incluir el acarreo porque es parte del resultado. El segundo paso es el diseño del algoritmo. Vamos a empezar con los recursos que se necesitan en el proceso. Un contador de 8 bits con un valor inicial igual a 8, multiplicando de 8 bits, un multiplicador de 8 bits y un producto de 16 bits con un valor inicial de 0. Entonces, con estos datos podemos establecer la primera parte del algoritmo, que es la definición de variables y datos. Entonces, vamos a hacer un remarcado de las variables y tenemos un contador. Aquí está el contador, es suficiente un octeto y tiene un valor inicial de 8. Entonces aquí se establece una condición inicial de n bits, donde n bits es igual a 8, una constante definida como 8. Luego tenemos el multiplicando, que es un octeto no signado, y se le ha puesto un nombre mando, un nombre más abreviado. Multiplicador también es un octeto no signado, debido a que multiplicador es una palabra muy larga, se usa amador para definirlo como un nombre abreviado. Luego tenemos producto. Producto es una palabra, es decir, 16 bits no signados, con una condición inicial igual a 0. Después del procedimiento que se ha visto, entonces es posible traducir esto en el algoritmo, que es la segunda parte, o sea, el procedimiento, como se ve aquí. Una primera actividad siempre es el establecimiento de las condiciones iniciales. En la parte de variables y datos se ha visto que hay 2 condiciones iniciales, por lo tanto hay 2 tareas en este aspecto. Uno es cargar el contador con el valor inicial y la otra es borrar el producto. La siguiente tarea es leer el bit del multiplicador. En este caso vamos a empezar por la derecha, es decir, por el bit menos significativo. Entonces se aísla este bit. ¿Cómo se lo puede aislar? Se desplaza el multiplicador un bit a la derecha y el bit que sale va a ir a parar a la posición del bit de acarreo, donde va a ser observable. Luego se encuesta el bit. Si el bit es 1, entonces se suma el multiplicando a la parte alta del producto, al octeto alto del producto. Por el contrario, si el bit es 0, se omite esta parte. A continuación, se actualiza el producto. ¿De qué forma? Desplazando el producto un bit a la derecha.
Hay que hacer notar aquí que el desplazamiento es sobre un número de 16 bits y las operaciones en el lenguaje son de 8 bits. Entonces vamos a establecer en una siguiente diapositiva cómo es posible hacer esto. Finalmente, se verifica si ya acabó todo. ¿De qué manera? Contabilizando la iteración, es decir, descontando en cada iteración una vez el contador. Si el contador no llegó a 0, entonces se repite desde el paso 2 todo el procedimiento. Si el contador llegó a 0, entonces ya finalizó el proceso. El tercer paso es el flujograma. Para eso se va a utilizar la parte B del algoritmo, que es el procedimiento, y se va a seguir el flujo de actividades, y para cada bloque simplemente hay que transcribir lo que está anotado en el algoritmo, en la parte de procedimiento. Veamos, vamos a remarcar nuestras acciones. El primer paso, iniciar variables, como se ve ahí, y las actividades específicas se ponen como una llamada, como un comentario. El segundo paso, aislar el bit del multiplicador, está aquí, y por supuesto el método también se transcribe en la parte del comentario. Luego viene la parte de decisión. Se encuesta el bit aislado del multiplicador. Si este bit es 1, entonces se suma el multiplicando al octeto alto del producto. Aquí se repite el comentario. En caso contrario, se omite esa parte. En esta parte se observa que si se cumple la condición, se continúa con la siguiente instrucción. Si no se cumple la condición, entonces hay un salto. Como aquí hay un brinco, entonces es necesario colocar una etiqueta del destino a donde se va a producir esa ramificación. Este cuarto paso se manifiesta en este bloque aquí, actualizar el producto. El método de la actualización se describe también en el comentario adjunto. Luego se verifica si todo finalizó. ¿De qué manera? Mediante contabilización, es decir, el descuento del contador. Si no es el último, entonces se vuelve al paso 2. En el flujograma se coloca una etiqueta, que es nuevamente la dirección de la instrucción a la que hay que saltar para repetir desde el paso 2. Si fue el último, pues se finaliza con el proceso. Bueno, veamos esos casos especiales. Cómo aislar el bit del multiplicador, que dice desplazar el multiplicador un bit a la derecha y el bit saliente al bit del acarreo. Entonces, esto es lo que tiene que ocurrir. Esto se logra mediante la operación RCD en el microsex, que es rotación a la derecha a través del acarreo. Entonces, de esa manera se puede aislar el bit menos significativo, el del multiplicador, en el acarreo y observarlo y encuestarlo, por supuesto. La otra tarea interesante es la actualización del producto, esto es desplazar el producto un bit a la derecha. Como es un número de 16 bits y la operación de desplazamiento es para 8 bits, entonces hay que ver la forma de hacer.
Entonces aquí tenemos un número de 16 bits, le vamos a poner una marquita aquí, y lo que tiene que ocurrir es esto. Es decir, este acarreo, recuerden, es resultado de la suma del multiplicando con la parte alta del producto. Entonces es importantísimo que este acarreo participe en la rotación. Esta salida la salida del bit menos significativo no es muy importante. Sin embargo, para poder incluir el acarreo en este desplazamiento hay que utilizar este tipo de rotación. Para ello, primero se trabaja con el byte alto y se observa este resultado. Entonces el acarreo ya es parte del número. El bit 8 ahora está en la posición del acarreo y justamente se lo utiliza de esa forma para que pase a formar parte del todo el número desplazado. Como se había dicho, el bit 0 es saliente, pero ya no tiene importancia. El cuarto paso es el modelo de programación. Ya se había mencionado anteriormente que el modelo de programación general del procesador está constituido por todos los recursos que son manejables por programa. Y en el caso de un algoritmo, el modelo de programación específico es el conjunto o el subconjunto de aquellos recursos que se requieren del modelo de programación general. Entonces, para eso utilizamos nuevamente el algoritmo, que es una documentación valiosísima para el desarrollo de todo el proceso. Entonces, de la parte de variables y datos, establecemos nuestro modelo de programación. Se requiere un contador de bits. Entonces, para eso se va a utilizar el acumulador C. Valor inicial 8. Se requiere un multiplicando. El multiplicando se va a llamar mando y va a ser un octeto en memoria. Se requiere un multiplicador. Lo mismo, el multiplicador va a ser otro octeto en memoria. Se requiere producto. Esta es una palabra no asignada de 16 bits. O sea, 2 octetos en memoria, con un valor inicial de 0. Como registro de trabajo, es decir, el registro que se va a utilizar más frecuentemente, se va a recurrir a la acumuladora y se requiere el bit de acarreo. El protagonismo de la bandera C es muy importante en este algoritmo. Entonces ya tenemos el modelo de programación para este algoritmo en particular. El último paso, el quinto, es el desarrollo del código fuente, escribir el código fuente. Para eso vamos a recurrir inicialmente al modelo de programación. Esto nos permite hacer la definición o declaración de variables. Aquí está. Entonces se tiene 3 registros en memoria. Vamos a remarcar esta partecita. 3 registros o variables en memoria y esos están definidos aquí. Multiplicando, multiplicador y el producto con 2 bytes, porque es un número de 16 bits. La constante se define aquí también. Ahora vemos, con la ayuda del flujograma, la escritura del programa en sí, la parte del código. Vamos a empezar con el primer bloque que dice iniciar variables. Entonces esto es cargar el contador y borrar el producto.
Entonces se usa la instrucción LDA-C para cargar el contador con la constante n bits que vale 8. Y luego para borrar el producto se usa CLR. En la dirección llamada prod está el byte alto del producto y en prod más 1 está el byte bajo. Luego la siguiente actividad es aislar el bit del multiplicador. Como se ha visto, se requiere una operación de rotación de 9 bits. Para eso se usa RCD en modo directo, así que actúa directamente sobre la variable mador. Entonces el bit saliente está en el bit del acarreo. Y ahora sí, si este bit es 0, BNC es la instrucción que encuesta esto, entonces se omite la suma, como se ve en el flujograma, esta parte. Entonces en la ramificación la dirección de destino se establece o se ha establecido ya en el flujograma como una etiqueta, entonces se usa ese nombre como argumento de la instrucción. En caso de que el acarreo sea 1, entonces es la condición falsa para esta instrucción. Entonces no se produce el salto y se continúa con las siguientes instrucciones. Y esto es sumar el multiplicando al byte alto del producto. Entonces se lee la parte alta del producto en el acumulador A. Ahí se le suma en modo directo el multiplicando y luego se vuelve a grabar en la posición alta del producto. Luego es actualizar el producto. Como ya se ha visto en una diapositiva anterior, entonces el desplazamiento de un valor de 16 bits, incluido el acarreo, se hace empezando por el byte más significativo. Aquí se aprecia la posición de la etiqueta. Finalmente, verificar si ya acabó todo. Entonces aquí tenemos el bloque de último. O sea, como comentario, la contabilización se logra con el decremento del contador C, y el salto, si es que no ha concluido, si es que el contador no es 0, el salto a repetir el ciclo. Por el contrario, si no se cumple esa condición, es decir, si z está en 1, entonces se ejecuta la instrucción alto que da por finalizado el proceso.